¿Tienes buena experiencia? Sí. Me voy a hacer una Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Bueno, hoy comenzamos este módulo de gestión de talento humano. No sabía que tenía también estudiantes de financiera y administrativa, porque la realidad es que únicamente salud ocupacional. Pero bueno, la materia principal está inmersa en el área de talento humano, porque vamos a trabajarla durante sus 20 días hábiles. A ver, me presento, muchachos, señoritas, bueno, muchachos. Mi nombre es Javier Enrique Florian Sánchez, yo soy psicólogo clínico, psicólogo organizacional de la Universidad Konrad Lorenz. Tengo una especialización en pedagogía y docencia universitaria en Colombia, una especialización en medicina de talento humano de la Secretaría de Lozano y la especialización de psicología clínica de mi alma mater, la UNIA. Entonces, pues nada, es un gusto estar aquí para comenzar este programa de talento humano, una materia bastante interesante que nos va a ayudar muchísimo en nuestra formación profesional. Seguramente ustedes, después de este técnico que está terminando, seguramente ustedes quieren apuntar a seguir estudiando, ¿no? Es como la idea, pensaría yo. Quiero comentarles que hay un problema con la plataforma. Yo lo comenté esta mañana porque se desconfiguró. Miren cómo está desconfigurada la plataforma. Bueno, mira, aquí hay unos archivos sobrepuestos allí. Entonces, eso ya tienen que solucionarlo las personas Luego, pero sí que me han hecho las normas. Entonces, para que me solucionen ese problema, ¿sí? Pero igual vamos a hablar de las fechas de los parciales. Tomen nota de lo siguiente, por favor. Bueno, el módulo comienza hoy y termina el 6 de diciembre. Tenemos el 14, que es lunes festivo. Entonces, el primer parcial sería para el 18 de noviembre, es decir, de este viernes que viene, no sería el 18
de noviembre sería el tiempo parcial. El segundo sería el 28 de noviembre, que es un lunes. Es la sesión 14. Y estaremos hablando de que el 6, perdón, el 6 de diciembre terminamos clases, entonces ese día lo que yo voy a hacer es entregar notas. Podríamos trabajar el 2 y el 5 el examen. ¿El examen qué va a hacer? El examen lo que va a hacer es, de acuerdo a los diferentes temas que vamos a ver durante el módulo, lo que vamos a trabajar nosotros es escoger una empresa y hacerle todo el estudio desde el área de talento humano, desde gestión de talento humano, es decir, cómo hacen los procesos de selección, cómo hacen los procesos de capacitación, cómo manejan el clima laboral, cómo manejan el estrés laboral, cómo es el análisis y el desarrollo del cargo. Entonces, por eso es algo último, porque tenemos que ver absolutamente todo eso para poder abordar ese tema. Entonces, eso seguramente lo haremos en esas dos últimas jornadas, que es el 2 y el 5. El 2 y el 5. ¿Sí? Es decir, que tendríamos que cubrir todos esos temas el jueves 1 de diciembre. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa importante tengo que mencionarles? Ahorita me voy a mostrarles, si me lo permiten acá, el programa. Será este. Okay. Digamos que esto es lo que vamos a trabajar nosotros durante estos 20 días, que esto es una unidad de los que ya se termina. Mañana ya, por ejemplo, tenemos que mirar la presentación, perdón, el concepto básico, no, esto lo trabajamos aquí. La presentación de la asignatura, lo que estamos trabajando ahorita nosotros, ¿sí? Y ya mañana vamos a trabajar este tema que tiene que ver con la psicología social del desempleo. Entonces, ¿qué quiero que hagan ustedes para mañana? Para mañana quiero que ustedes, por favor, indaguen de cuál es el impacto psicológico de las personas que están desempleadas. ¿Sí? ¿Cuál es ese impacto psicológico?
Acuérdense de que estamos manejando o estamos tratando de meternos un poco con respecto al comportamiento humano y tratar de conocer, de entender un poco pues, a las personas que trabajan con nosotros. Entonces hay que mirar como esa parte. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones, nuestras vivencias, nuestros miedos, nuestras angustias. Eso es algo muy característico de nosotros los seres humanos. A veces tenemos buenos momentos, tenemos regulares momentos y malos momentos. Entonces, eso nos genera ciertos tipos de comportamientos. Entonces, hay que mirar un poco de las psicologías de empleo, pues precisamente eso. Entonces, eso lo hacemos para mañana. ¿Qué es lo que vamos a indagar en el día de hoy? Pues vamos a mirar un poco la parte de la historia del área de talento humano, de la parte organizacional. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahorita. ¿Sí? Pero antes de eso, vamos a mirar el establecimiento de normas aquí en el interior de nuestro salón. Bueno, yo pienso que nosotros podríamos estar comentando por tarde a las 6:15, ¿no? Dando un lapso de tiempo de 15 minutos para que lleguemos y podamos empezar a trabajar. Es obvio que pues, el aula de clase pues, es precisamente pues, para estar muy juiciosos, para la atención, entonces pues, no es admitido porque se ponga uno a comer en clase. Digamos que eso es obvio, pero no sobre la administración. Lo digo pues, porque hay grupos en donde pues, no tienen en cuenta que estamos en un salón y no en una cafetería. Segundo, lo que tiene que ver con la entrega de trabajos. Normalmente yo coloco trabajos, pero no lo voy a colocar de un día para otro. Yo les doy un tiempo pues, adecuado para que lo suban a la plataforma. De tal manera de que no hay excusas, ¿no? O sea, la idea es que, por ejemplo, si yo les coloco un trabajo hoy, la idea es que lo suba, por ejemplo, para el jueves, ¿no? Entonces, tenemos un lapso de tiempo como adecuado. Y se sube en el aula virtual. ¿Sí? Fíjense que todas las clases se tienen que grabar. De hecho, yo tengo que compartir eso que estamos hablando, porque esto se sube a la plataforma para compartir. No sé por qué está cambiando entonces. Bueno, ahí ya estamos compartiendo. Entonces, los trabajos se tienen que subir ahí a la plataforma. Entonces, yo les colocaré una carpeta para que digan, por favor, subir un mensaje para la fecha. Entonces, se tiene que subir acá. ¿Y por qué les hago esa aclaración? Porque a veces, como pues, ustedes tienen un número de WhatsApp, entonces me mandan los trabajos por WhatsApp. Y no, eso es lo que me refiero. A eso me refiero. Porque yo no los tengo como mis contactos. Entonces lo que pasa es que yo recibo al día 140, 150 en WhatsApp. Pues yo tengo acá el cargo de la Universidad de Director del Bienestar Universitario. Entonces me llegan WhatsApp todo el tiempo. Todo el tiempo me llegan. Entonces, si ustedes no mandan trabajo por WhatsApp, seguramente se van a perder. ¿Sí? Entonces es bueno que ustedes me lo manden siempre por acá. Y va a tener su periodo de tiempo en donde va a tener un límite, en donde hasta esa fecha se admiten los trabajos. Ya los que no alcanzaron, pues no alcanzaron.
Pero por ejemplo, digo que tienen un buen tiempo adecuado pues, para que suban sus trabajos académicos. Esa parte. ¿Qué otra cosa hay que comentar? Bueno, los ensayos que yo les coloco a ustedes. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, veamos una película que nos muestra cómo es que la gente anda estresada en el trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar una película. O sea, ustedes la ven en su casa, no aquí, sino la ven en su casa. ¿Sí? Y les digo, bueno, también leamos este artículo o esta lectura, o que pasen lo que vimos en clase, con respecto al tema de estrés laboral, y vamos a hacer una integración de lo que es la película con el artículo, la teoría, ¿sí? Pero no es soltar la película. O sea, si ustedes cometen el error de contar la película, la mayor calificación va a ser 1, ¿sí? Porque no quiero que me cuenten la película. Quiero que hagan un ensayo con respecto a ese tema, lo integremos, y ustedes tengan una conclusión final del tema. ¿Sí? Porque ese tema que yo les estoy dando como ejemplo es el laboral. Pero así es lo que de pronto yo solicito de ensayo. Como les decía, en las 2 últimas clases vamos a trabajar con las empresas de ustedes, ¿sí? En donde ustedes van a decir, vamos a trabajar, por ejemplo, Puerto Rico. Entonces vamos a hacer el análisis de la empresa de Puerto Rico, desde lo que es el análisis del caso, todo lo que vamos a hacer durante el curso. Y eso es lo que ustedes van a presentar como examen final. Esa exposición es lo que se hace como examen final. Seguramente lo haremos en pareja, ¿no? Sí. Investigativo sobre la empresa, o es inventado sobre la empresa, o es investigativo sobre la empresa. ¿Sí? Los temas que nosotros vamos a trabajar, como por ejemplo, cultura organizacional, todo lo que tiene que ver con filosofía, misión, visión, eso está ahí en las empresas, ¿no? ¿Sí? Obviamente hay que estudiar un poquitico, investigar un poquitico para poder hablar de lo que estamos necesitando. ¿Cuál sería tu empresa? ¿Cuánto personal tiene? Bueno, son 63 personas a nivel global. Aquí en Colombia estamos más o menos 38. ¿Y en qué otra parte están? Estamos en Argentina, México, estamos en Guadalajara, estamos en España. Aquí en Colombia solamente hay 34. No, aquí en Colombia 38. El resto está. Pero toda el área de recursos humanos y toda la área administrativa se maneja en Colombia. La sede principal está acá en Colombia, todo está acá. Es una empresa colombiana, bueno, es multinacional, pero. Es multinacional, pero es de colombianos, pero sucede. Bueno, una de las sedes está en Miami, donde están los directivos, y aquí en Colombia está la parte de la actividad administrativa. El área de talento humano, ¿cómo la ves? Pues el área de talento humano es muy pequeña. Tenemos un director de recursos y tenemos un asistente de recursos y un se maneja, es que es muy, digamos que la empresa ha ido como creciendo muy rápido. Como muy familiar la empresa. Empezó muy familiar, pero ahorita ya está siendo muy, o sea, está creciendo muy rápido. Entonces, de hace un año acá, pues ha crecido casi un 70%. Entonces, si la pregunta es que más o menos crezca a un 200% a mitad del año que viene. Bueno, sí, trabaja. De hecho, en el caso tuyo, pues hay mucho por crear, ¿no? ¿Sí?
Pero entonces es eso, que se cree, que se escoja una empresa y se pueda entonces abordarla desde los diferentes tópicos que vamos a ver durante el módulo. Bueno, eso en cuanto al establecimiento de normas. Bien. Voy a buscar acá. Bueno, antes de comenzar, yo me presenté, pero me quedé en el camino. Yo soy modelo 94 y psicólogo del 94. Yo tengo experiencia en el área clínica, trabajo con una EPS, con los docentes de magisterio. Allá hago consulta clínica. Estoy vinculado allá ya hace bastante tiempo. Disfruto muchísimo de esa área clínica, atendiendo consulta. He estado vinculado en el área de la docencia muchos años. He trabajado en la Universidad Militar de La Granada, en especializaciones de una especialización que se llama la gerencia. Se trabajaba todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, se trabaja lo que tiene que ver con el manejo de situación, manejo de conflictos, de resolución del conflicto y proyectos de grado. ¿Okay? Eso fue una universidad de La Granada, ya como 3 años y medio, hace unos 4 años. Estoy vinculado también con la Universidad de Boston de Colombia. Estuve 10 años trabajando en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Administración de Empresas y también coordinando prácticas de los estudiantes. La Universidad de Colombia, también estuve en el regulado, también estuve 2 años. Estuve en la Facultad de Administración y de Psicología y también como profesor titular. La Universidad de Santander, en la Universidad UCA, en la Universidad Ministro de Dios. Y bueno, esta es como la experiencia docente que he tenido, ha sido muy interesante. En el área organizacional también he estado vinculado con empresas del área de la salud, pero ya no desde el punto de vista como psicólogo clínico, sino como psicólogo de tratamiento humano, pero que están vinculados en salud, con todos los procesos relacionados con el talento humano. Entonces la empresa se llamaba, porque se acabó, se llamaba con médicos asociados, era una unión temporal y digamos que estábamos trabajando a través de licitaciones, pero los socios mayoritarios decidieron terminar la sociedad, entonces pues, por eso se fue como cerrando todos esos procesos. Pero ya estuve trabajando con la área de talento humano, todo lo que implica talento humano. Estuve vinculado también con empresas de transporte. El transporte urbano, no sé si ustedes se acuerdan de la época de la central de la carga. ¿Sí? Bueno, pues hay alguna diferencia con la seguridad, pero en esa época había mucha más contaminación, había mucha más contaminación auditiva, visual, ¿sí? Y esa central de la Caracas era un nido de ladrones impresionante. Aún todavía, pero ya es lo evidente, ya es diferente, pero en esa época ya era pues, la guerra del Estado. Entonces estuve vinculado con una empresa de transporte urbano en todo lo que tiene que ver con los procesos de distribución.
¿sí? Entonces, fueron experiencias interesantes, muy enriquecedoras, y además de que le dan un aprendizaje impresionante porque errores iniciales que de pronto quieren que uno trabaje las cosas como a media marcha o que se hagan de una manera como incompleta, y pues eso es un peligro, porque la tarjeta profesional de uno está allí en juego, y entonces pues puedo tomar decisiones y retirarse de allá, porque pues, los procesos de selección que uno hace, porque se tienen que hacer en cualquier empresa, tienen que hacerse completos. Y la gerencia quería que simplemente hiciera una entrevista o aplicación de una prueba y ya. Entonces, eso fue un problema complejo que en su momento les comentaré cuando estemos hablando de los procesos. Pero bueno, entonces esa experiencia laboral a nivel organizacional es muy interesante. Estuve vinculado con el Ministerio de Protección Social en la época del IBE para trabajar en las diferentes brigadas de salud. Entonces íbamos un grupo, estábamos un grupo de profesionales del área de la salud visitando diferentes poblaciones inmersas en conflicto armado. En la época de la guerrilla estaba pues, en pleno, bueno, seguía en su pleno furor, siempre estaba. ¿Sí? Entonces íbamos por el río Cauca, Canoto Cauca, Valencia Córdoba, Cojoya Chocó, Tierra Alta Córdoba. Entonces íbamos, obviamente, protegidos por la policía y por el ejército, porque cuando una vez que estuvimos en el río Cauca, pues allá los enfrentamientos eran constantes y la guerrilla siempre era a querer centrar. Nosotros íbamos a trabajar allá los viernes, íbamos muy madrugados en aviones de la Fuerza Aérea, en el Hércules, empezamos para allá, llegamos allá, nos ubicamos y empezamos a trabajar. Pero la guerrilla siempre quería entrar y teníamos unos 2 o 3 kilómetros de seguridad con la policía del ejército, porque era un deseo de siempre entrar a atacar a la población civil. Entonces, fueron momentos muy difíciles, muy duros, pero pues trabajamos allá. Y como les digo, estábamos en un grupo del área de la salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, pediatras, trabajadores sociales, pequeños cirujanos, ¿no? Para hacer pequeñas cirugías. Pues, la idea era brindar atención en esas cirugías a la población, ¿no? Digamos que el área de la salud mental se veía seguramente afectada, porque imagínense ustedes, en esos enfrentamientos, cuántas personas no murieron, cuántas personas familiares de los que uno estaba atendiendo no fallecieron en días pasados, en meses pasados, en donde pues los mataban frente a ellos, ¿no? Los proyectiles de un fusil son bastante grandecitos, entonces eso los destrozaba en su cuerpo, morían al lado de la mamá, estaba la mamá y moría el hijo, moría el esposo, moría quien sea. Entonces la gente estaba, pues, lógicamente, seguramente impactada. Entonces era pues, como una intervención en crisis desde el área de la salud mental, tanto psiquiatría como psicología. Entonces fueron experiencias de trabajo bastante duras, pero muy interesantes. Estoy vinculado también con el Hospital de Reciclamiento Julio Manrique en Cibaté, y allá pues también se hizo una serie de trabajos a nivel de coordinación pues, para trabajar y darles protección a esos usuarios que son de salud mental. Son pacientes psiquiátricos que muchas veces la familia olvida, porque son hospitales del Estado o clínicas del Estado. Entonces, muchas veces los familiares en un trabajo de trabajo social era precisamente actualizar los datos de estas personas, de sus familiares, para hacer el seguimiento y que vayan y los visiten, y que vayan y que estén pendientes de sus familiares.
Bueno, ese es un trabajo bastante interesante, trabajar con psiquiatría o con salud mental en esa área es bastante fuerte. Es bastante fuerte, porque una cosa es trabajar unos procesos de separación, o trabajar depresión, o trabajar rebeldía de los muchachos, o trabajar duelo, a trabajar pacientes con condiciones psiquiátricas fuertes, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante interesante también. Entonces, digamos que esa es como mi experiencia profesional desde 1994 que me gradué y que tengo la oportunidad de ejercer mi profesión de una manera muy completa, tanto en el área clínica, como en el área educativa, como en el área organizacional. ¿Sí? Bueno, eso sería en cuanto a mi vida profesional y mi vida de vida. Bueno, no sé a qué se dedica. Buenas noches, mi nombre es Luz Elena Maya y soy estudiante técnico auxiliar administrativo, trabajo para una microfinanciera en La Paz. ¿Ya cuánto tiempo llevas allá? Llevo 22 meses. Sí, porque antes estaba trabajando como administradora delegada en un conjunto residencial. Ya duré 5 años, pues renuncié. 14 de septiembre y pues el 1 de octubre a la microfinanciera. Ya, ¿y en dónde vives tú? En Voz. ¿Con quién vives? Con mi esposo y mi hija y mi Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Luz Amar. Somos mi empresa de niños, trabajo en una planta municipal. Llevo ahí trabajando desde 5 años. De 22 años. Ya, sí. Ya. Ya, ¿tienes el nombre? Una 80 segundos. No hay, no. Ya, ok. ¿Tu nombre es? Sebastián. Mi nombre es Lady Gómez, tengo 29 años, trabajo en un hogar infantil como profesora de alimentos. Ya llevo 5 años, vivo con mi hija de 6 años y Ya, ok. ¿Vives en dónde? Mi nombre es Andrea Ramírez, estudio salud ocupacional, 40 años, tengo 4 hijos, vivo con ellos, separada, trabajo en la empresa de 2 años como auxiliar de servicios, toda la vida de desarrollo en diferentes áreas. Ya, ok. ¿Ya tienes hijos? Tengo una de 25, una de 21, una de 18 y una de 16. ¿No le dices un muchacho? Es una niña. Ah, sí, no. Los 2 menores son hombres y las 2 menores. Ya. Bien, los 5. Sí. Ok, gracias. ¿Y su nombre? Mi nombre es Jan Vázquez, estoy estudiando en auxiliar administrativo. Trabajo con pesquería. Llevo 12 años trabajando con pesquería. Y correspondencia Chile, yo en el barrio Santa Lucía. Bien, sí, es importante conocernos, obviamente creo que estamos acá a esa hora porque todos trabajamos, ¿no? Bien, ok. Bueno, vamos a mirar entonces
nuestro buen tema. Hay un video que se llama Tiempos Modernos. Por favor, tomen nota. Esto lo tienen ustedes en YouTube. ¿Y por qué quiero que lo vean? Porque es que resulta que el trabajador hace muchos años, era visto como un esclavo. O sea, no tenía ningún tipo de privilegios como los pueblos de guerra esclavos. ¿Sí? Aunque ahí existen aún todavía empresas que son bastante negreras, que son bastante autoritarias, que son bastante exigentes y que no piensan en el trabajador, sino en la productividad. Eso existe todavía. Pero la gran diferencia de eso a ese pasado es que realmente las empresas eran supremamente dadas a que los trabajadores eran prácticamente esclavos. ¿Sí? Los saturaban de trabajo y no les importaba que se equivocaran, porque si se equivocaban se le iban con todo el poder que tenían y los cargos y los maltrataban. Entonces, realmente este video de tiempos modernos es bastante interesante. Entonces, vayan viéndolo porque necesitamos hablar de eso. Bien. Si estamos hablando nosotros de talento humano, estamos hablando de comportamiento organizacional. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros? A nosotros nos hace precisamente nuestras conductas. ¿Sí? Nosotros nos comportamos de una manera o de otra, nosotros tenemos que seguir cierto tipo de normas, tenemos que seguir cierto tipo de parámetros, de actitudes, y eso hace que tengamos que entrar en un contexto organizacional en donde en cualquier parte existen normas. ¿Sí? En cualquier lugar de nuestra existencia, digamos, siempre van a existir normas. Entonces, necesitamos entender esa parte del comportamiento organizacional. Entonces, acá se habla, Adam Smith, en ese texto que habla de la salud de las naciones, ¿sí? Es decir, que la clave del bienestar social está en el crecimiento económico que se potencia a través de la división del trabajo. O sea, ¿qué tenemos nosotros que tener en claro acá? De que si queremos productividad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Pero ¿y eso qué quiere decir? Exactamente. Realmente lo que tenemos que hacer nosotros es tratar bien a los trabajadores, darles el lugar que se merece. Imagínense ustedes una empresa en donde yo no tengo ganas de ir a trabajar. ¿Por qué? Pues porque el ambiente es pesado. ¿Sí? ¿Y por qué es pesado? O porque me sobrecargan de trabajo, o porque las relaciones con los compañeros es supremamente tensas. ¿Sí? Ustedes saben de que en el contexto académico o escolar se habla muchísimo del bullying, ¿no? Del matoneo. A nivel organizacional se le conoce como el mobbing. ¿Sí? Tiene un nombre diferente. ¿Ustedes por qué no se ponen para acá? Yo estaba aquí, pero me dije que tal no quiera hacer pero está bien. Cada vez que voy allá, es como si estuviera caminando como 3 cuadras. No, y no son por
Entonces, pues eso es lo que pretende. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos productividad, cuando se habla de la división del trabajo es qué tan especialista somos cada uno de nosotros en lo que hacemos. O sea, qué tanto yo tengo en mi grupo de trabajo, en mi gente, personas especializadas en eso. Entonces, lo que hacía, o lo que mencionan Adam es que precisamente necesitamos gente experta en lo que hace. Y por eso se habla de la división del trabajo. ¿Sí? ¿Eso es bueno? Díganme ustedes si es bueno o es malo, o hasta dónde es bueno o hasta dónde es malo. ¿Qué quieren ustedes? Estamos hablando de los especialistas, ¿no? Estamos hablando de disminuir el tiempo entre tareas, aumentar la invención de equipos que no requieren mano de obra. O sea, ¿qué es ese tema de la división de trabajo? ¿Hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo? ¿Qué creen ustedes? Pues para mí es bueno porque se optimizan las tareas. Cada quien está como en su lado y lo que te gusta. Y malo porque la gente no sale como de esa zona de confort. O sea, no se da la capacidad de pronto de aprender o de desarrollarse en otra área y saber si de pronto si es bueno o no, sino siempre va a estar ahí en esa zona. Eso es rutinario para mí. Sí, pues, o sea, tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces realmente es eso, porque somos expertos y cada uno de nosotros, digamos, es el engranaje de una cadena de trabajo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa si alguno de nosotros se enferma? ¿Sí? Nos enfermamos y entonces, ¿quién asume el conocimiento que tiene la persona que se enfermó? ¿Quién asume? Si solamente él lo sabe, ¿sí? Como usted no puede manejar eso, pues porque ni idea. Entonces, la división del trabajo es muy importante, pero hay algo que se trabaja hoy día y es el trabajo en equipo. ¿Sí? El trabajo en equipo es supremamente importante y es precisamente que todos, cada uno de nosotros, aportemos y hagamos cosas importantes para el bienestar de todos. Entonces, sí, empezó a hablar de la división del trabajo, pero pues con esa idea de que lo que necesitamos es mantener siempre la productividad. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa importante aquí tenemos que mencionar? Este señor Robert Owen sociólogo inglés, empresario, habla de la fraternidad humana. El interés en los empleados es. ¿Nosotros por qué trabajamos? Pero nosotros ¿para qué queremos plata? ¿Para qué queremos plata? ¿Y para qué queremos ese bien económico? Exactamente, para satisfacer unas necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Comer, dormir y un techo, ¿no? Claro. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la teoría motivacional de Maslow, ¿no? ¿No lo han escuchado? Vamos a ver en su momento. Pero es muy importante precisamente ese tema de la motivación, por lo que hablábamos ahorita de cómo me siento yo laboralmente en mi empresa. ¿Qué tanto a mí me gusta ir a trabajar? Imagínense ustedes, yo tenía que ir a trabajar en un sitio en donde me genera escozor, me genera molestia, me genera fastidio, ¿sí? Entonces, sí, el tiempo se vuelve mucho más lento. Y aparte de eso, no me gusta ir a trabajar. Entonces, lo que se pretende con esta situación del interés en los empleados es, digamos que en la medida que yo tengo contento a la gente, eso va a incrementar la productividad. Eso sí, es una relación que no se puede romper. Un alivio a la miseria humana. ¿Sí? Si nosotros nos vamos un poco de hecho, nuestra humanidad agobiada y doliente, como dice la oración, ¿sí? Realmente lo que
uno dice, oiga, pero ¿cómo es posible que nosotros no sepamos vivir en sociedad? Nosotros creamos armas o somos potencias mundiales en el armamentismo, ¿para qué? Pues para hacernos daño, ¿sí? Para matarnos. Entonces tenemos una gran cantidad de historia de vida bélica con las diferentes guerras mundiales con las que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Entre Ucrania y Rusia. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que nosotros, por el hecho de querer, bueno, sí, amarrar un poco las fronteras y buscar un poco pues, que no me invadan, que mis derechos? Miren lo que pasó con Colombia. Colombia era grandísima y perdimos el canal de Panamá, pero lo perdimos por malos gobiernos, ¿sí? Y bueno, lo dejamos perder, ¿sí? Y también perdimos ahorita con esta, sí, pero ¿cómo se llama? Esa, así como es la OEA, el Haya, ¿sí? El Haya, que es la que generó pues, todo ese proceso y que con Nicaragua perdimos pues, ese terreno marítimo y que pues, bueno, todo quedó ahí en el escritorio y no se fue, o sea, nunca fuimos peleones por eso. ¿Sí? Pero obviamente uno trata de velar por la soberanía, ¿no? Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos que entender que el trabajo infantil pues es algo que no está bien visto, ¿no? ¿Sí? No está bien visto el trabajo infantil porque eso se llama esclavitud. ¿Sí? ¿Cómo? Por explotación, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en la calle con tantos niños pidiendo limosna en los semáforos? O las señoras que cargan a los niños a estas alturas de la vida, a estas horas, con estos fríos, y los niños ahí en vez de estar en la casa preparando sus tareas o terminando sus tareas, entonces hacemos o vemos cosas que realmente es inaudito. ¿Sí? Entonces, por eso es que quiero que miremos ese tema del impacto del desempleo, porque es algo que está muy relacionado con la pobreza. La pobreza, yo pensaría que existe porque pues, en nuestro país hay mucha desigualdad social. En todo lo que tiene que ver con Latinoamérica hay muchísima desigualdad social. Y esa desigualdad social nos hace a nosotros unos países tercermundistas, nos hace a nosotros que realmente no progresemos. ¿Sí? Y las personas que están carentes de una vivienda y realmente viven supremamente mal. Los homeless que viven en otros países, de los mismos habitantes de calle, los hombres que no tienen casa, pero son los mismos habitantes de calle, ellos tienen una serie de privilegios que están estados. ¿Sí? ¿Y eso qué lo determina? Pues, buenas políticas de gobierno. ¿Sí? Pero aquí, pues, los pasteles que hay de dinero siempre son repartidos en la corrupción. Tristemente, Colombia es un país muy rico en conocimiento, pero también somos supremamente corruptos y eso nos ha causado una serie de lentificaciones en nuestros procesos sociales, políticos, culturales, y realmente pues, ahí digamos que se ve esa parte del trabajo infantil. ¿Sí? Y la educación pública es un indicador en donde, aunque ya se ha avanzado un poco en eso, ¿sí? En donde la educación en un país desarrollado es totalmente gratis. ¿Sí? Aquí ya se está trabajando en eso. Y esa educación pública pues, nos invita a nosotros a pensar de cómo nosotros debemos tener en cuenta que dice el dicho que para poder nosotros evitar castigar al adulto, tenemos que educar al infante. ¿Sí? Porque lo que tenemos que hacer es levantar a los pequeños, entonces tenemos que sacarlo de ese trabajo infantil. A mí me parece gravísimo cuando las mamás
le colocan responsabilidades a un niño de 7 años para que cuide al hermanito de 4 o al hermanito de 3. Y asume responsabilidades grandes, ¿sí? Y ya crecen, tienen apenas 12 años y ya piensan como adultos de 20 años. Entonces, ¿dónde está la época de la infancia? ¿Dónde disfrutó su infancia? Entonces, todo ese tema del trabajo infantil y la educación pública, lo que nos está diciendo a nosotros, eso debe haber una coherencia, tiene que haber como un equilibrio en estos dos aspectos, ¿no? Y entonces, las empresas empezaron, por este señor Robert Owen, empezaron a pensar en la comunidad. Y eso, hoy día, hay un tema que se llama responsabilidad social empresarial. Y esa responsabilidad social empresarial nos dice a nosotros de que la empresa ocupa un espacio geográfico, la fábrica, la organización, lo que sea, pero ellos tienen ganancias, ¿sí? Tienen una productividad neta anual de no sé cuántos millones. Pero ¿y cómo le retribuimos eso a la sociedad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la responsabilidad social empresarial apuntando a los proyectos en la comunidad? Pues precisamente es ver de que todo lo que hacemos nosotros como empresa, tenemos que pensar cómo nos vinculamos, y son todos esos programas que ahora hay que salen en RCN, en Caracol, en donde hay una serie de empresas, por ejemplo Caracol, que está pensando en la comunidad, en los menos favorecidos, ¿no? Cómo apoyar a las personas mucho más vulnerables o más vulnerables en lo que tiene que ver con la educación, en la alimentación, en salud. ¿Sí? Entonces, hacen una serie de actividades precisamente para brindarles ayuda a las personas. Es una manera de retribuir a la gente, ¿sí? Al contexto social, porque la empresa está en un contexto social. ¿Y nosotros dónde estamos? Hola. Sí. La universidad tiene muchos proyectos, por ejemplo, de proyección social, ¿no? Entonces, digamos, nosotros creamos una serie de talleres de cursos que son gratis para las madres cabeza de familia, para las personas que de pronto no tienen esa facilidad de acceder a educación, pues porque no tienen los medios económicos. Acá en la universidad, no sé si ustedes lo saben, la universidad tiene un colegio y esos estudiantes son ya personas adultas, ¿sí? Y es gratis. ¿Sabían eso? No. Aquí la universidad tiene muchísima proyección social, porque pues sí, tenemos todo eso, pero la idea no es lucrarse en unos pocos y no brindar como ese apoyo y devolver de tantas de las cosas que de pronto la sociedad misma me da positivamente, que le tengo que dar yo a los demás. Entonces tiene que ver con esto, cómo se genera esa participación de la empresa en proyectos dedicados a la comunidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ahora los deportistas como Nairo, como Falcao, las cantantes como Shakira, los futbolistas de fútbol, los jugadores de fútbol, perdón, tienen sus fundaciones? ¿Sí? ¿Y en qué ayudan? A crear esas fundaciones para los menos favorecidos. Qué bueno. ¿Sí? Obviamente eso también tiene mucho que ver porque eso les ayuda muchísimo a reducir impuestos, ¿no? O sea, eso tampoco es al gratín como dicen, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Entonces, ahí vemos eso. Bueno, acá, este señor Charles Bates, él, pues,
trabaja muchísimo este tema de la maquinaria y la mano de obra, la manufactura, ¿no? Como tal. Y esto, la maquinaria sí que impactó de una manera muy fuerte, pues porque nosotros éramos necesarios en la empresa. Cada uno de nosotros, 1, 2, 3, por ponerme los cuentos, 3, 6, conmigo 7. ¿Sí? Y que cada uno de nosotros teníamos una función al interior de la organización. Pero cuando se habla de la invención de la maquinaria, entonces de nosotros 7, ahora seleccionaron a 2. Y a los demás, pues la carta del ácido. ¿Usted sabe cuál es la carta del ácido? Ha sido un placer que usted trabaje con nosotros. Entonces lo mandan para la dorada. ¿Sabe cuál es? La dorada casita. ¿No? Entonces, eso precisamente implica que las ventajas, pues obviamente uno como empresario, cuando uno tiene maquinaria de la mejor, eso le incrementa la productividad, reduce el tiempo para aprender un trabajo, reduce el material desperdiciado durante su aprendizaje, se alcanza una gran destreza, favorece la relación tarea-destreza. Eso es cierto. O sea, se gana muchísimo en eso. Pero a costa de que entonces teníamos una población de trabajadores de 100 y la reducimos a la mitad, de 50. Entonces empiezan a descabezar personas allí de una manera impresionante. Entonces es importante y por eso se mencionan esas ventajas cuando hablamos nosotros de la existencia de la maquinaria, de la industria como tal, en ese sentido. Pero eso también genera una serie de desventajas. ¿Cuáles serían esas desventajas? Pues, en el tema social, pues me imagino que los permisos que tienen el trabajo quedan sin empleo. Sin empleo, quedan preocupadas. O sea, ese tema de las guerras mundiales y la hambruna y toda esa cuestión, eso era, esta película que uno ve, El pianista, ¿sí? Fíjense ustedes cómo eso trae muchísima pobreza, ¿sí? Y no hay trabajo, hay esclavitud, ¿ven? Entonces, eso es así. Bueno, entonces, ya en la época clásica, hablamos nosotros de una teoría de la administración científica de Frederick Taylor, en donde aquí, cuando se hablaba de la teoría de la administración científica, hablamos nosotros de un texto supremamente conocido en ingeniería industrial o en la administración de empresas, que habla de la organización científica del trabajo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la organización científica del trabajo es que todo se va a hacer de una manera supremamente estructurada, todo va a seguir un orden, todo va a seguir un método científico, ¿ven? Porque es lo que ahora se está manejando. Estamos hablando en esta época de 1911. Se enfocó en la producción, tiempos y movimientos. ¿Sí? Y eso fue un boom para los empresarios, porque ahora se gastan menos tiempo haciendo 3 veces más lo que hacían antes, que hacían menos y se gastaban más tiempo. Tiempos y movimientos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a evaluar tiempos y movimientos en una empresa, yo digo, bueno, esta persona ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a sacar fotocopia, entonces la fotocopiadora está en el piso número 15 y él está en el 8, entonces tiene que trasladarse y se demora cuánto tiempo. Entonces, eso no es rentable para la empresa, ¿sí? Porque eso hace que perdamos muchísimo tiempo. De los tiempos y movimientos, cuando hablamos nosotros de esa administración
científica es precisamente tenemos que maximizar tiempo. Tenemos que generar buenas relaciones laborales a nivel de esa efectividad. Y eso fue lo que hizo prácticamente la organización científica del trabajo. Bueno, luego, siguiendo con esa era clásica, se habló también de la teoría administrativa de Henry Fayol, como ingeniero de minas, en donde él plantea la diferencia de la función administrativa. Y aquí se empezó a hablar un poco desde los altos mandos, cómo se tenía que generar, relacionando la administración científica del trabajo, todo lo que tiene que ver con la planeación, organización, ya se habla de dirigir, coordinar y controlar. Pero fíjense que aquí se habla de las personas que tienen poder. Aquí no se habla de los operarios. Aquí se habla de la gente que tiene el control a nivel empresarial. ¿Sí? Entonces, fíjense que se habla de planear. Yo como líder, yo como gerente, bueno, ni siquiera líder, yo como jefe, como gerente, estamos hablando de voy a planear, voy a organizar, tengo un grupo de personas que trabajan para mí, ellos van a hacer lo que yo les diga. Esos trabajadores van a hacer lo que yo les diga, lo voy a planear, eso sí voy a ser muy juicioso en eso. Y los voy a dirigir, los voy a coordinar y los voy a controlar. Esta palabra controlar tiene mucho que ver con el castigo, ¿no? Como nosotros, cuando nos equivocamos, entonces éramos prácticamente humillados y maltratados en los contextos laborales. ¿Sí? Hoy día también se ve eso. Hoy día también se ve eso. O sea, hay empresas que realmente, de hecho, se han ganado una serie de demandas porque eso se llama acoso laboral. ¿Sí? Ya los trabajadores, gracias a Dios, nos incluimos allí, tenemos ya el derecho a nuestra defensa, porque antes no se veía. Antes estas personas simplemente tenían que seguir una autoridad, éramos regidos por una disciplina, por una unidad, que estábamos hablando de esa parte, y aquí estamos viendo un poco esa parte, ¿no? Entonces, aquí que hay algo importante en donde se habla de la equidad y la estabilidad laboral. A nosotros que nos da, o cuando hablamos nosotros de estabilidad laboral, aquí hacemos referencia a tener un contrato, ¿no? Un contrato en donde nos dicen a nosotros cuáles son las reglas de juego de ese contrato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, el contrato de trabajo ahí, y eso lo vamos a ver cuando hablamos nosotros del análisis de los cargos, ¿para qué me contrataron? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? Y eso me genera a mí tranquilidad, me genera seguridad, porque yo sé qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y aparte de eso, sé que firmé un contrato porque firmé un contrato por un año o 6 meses, pero yo por lo menos ya sé que no me voy a quedar sin trabajo, tengo como llevar mi sustento económico a la casa, tengo como dar alimento a mis hijos, cómo pagar los recibos, todo eso. Entonces, eso me da a mí estabilidad, ¿no? Claro, entonces, cuando yo tengo esa estabilidad, pues entonces yo también tengo remuneración, ¿sí? Pero, si hablamos de equidad, porque cuando yo hablo de equidad, se supone que yo trabajo de sol a sombra o de sol a sol, y realmente mi salario es supremamente bajo. ¿Sí? Yo me quemo, me trasnocho, me salgo tardísimo, sé que entro a las 8 de la mañana a trabajar, pero no sé qué me voy a hacer. Y entonces, ¿cómo yo voy a sobrevivir? Entonces, todo lo que yo me mato para ganar un mínimo,
o ni siquiera un mínimo, pues obviamente no es viable. No es viable. Entonces, allí, cuando nosotros hablamos de que yo no tengo buena remuneración, cuando no hay equidad y cuando yo percibo que no hay equidad, y eso es un tema de percepción, ¿no? Digamos, él y yo trabajamos en el mismo cargo, en el mismo horario, ¿sí? Somos igual profesionales y resulta que él tiene mejores privilegios. ¿Pero cómo así? Entonces, ahí estamos hablando de que no hay equidad, hay inequidad, ¿no? Entonces, ese tema de la remuneración y la equidad está un poco pues, como para evaluar. Entonces, ¿será que yo tengo iniciativas y yo me siento que me están explotando? Si yo tengo me siento que la empresa donde yo estoy trabajando no tengo buena remuneración, no hay equidad, entonces no voy a tener buena iniciativa. Porque no me siento motivado, la verdad no me siento motivado para trabajar como debería ser. Entonces eso me genera pues ese malestar. Entonces, lo que se pretende con esta teoría de Fayol es que veamos nosotros los aspectos positivos desde un enfoque organizacional, pero también esos aspectos positivos, como los estamos viendo acá, también tienen sus falencias. ¿Por qué? Pues porque no hay igualdad de condiciones, precisamente porque no hay unión en los trabajadores, ¿sí? Porque hay preferencias o porque hay varias cosas. Entonces eso nos lleva a entender de que hay un lado bueno y un lado oscuro en estos contextos organizacionales, ¿sí? Que nos llevan a nosotros a perder un poco esa estabilidad emocional o esa estabilidad laboral, porque precisamente no nos sentimos a gusto. O sea, yo estoy acá porque estoy acá, ¿sí? O sea, me toca, o sea, y ahí es cuando vemos en nosotros, mañana lo miraremos más en profundidad, cuando hablemos nosotros del desempleo. ¿Por qué yo termino aceptando cierto tipo de cargas que no van conmigo? Bien. Ahora, bueno, acá estamos hablando de una estructura, de una teoría estructural de Max Weber cuando habla de la economía y de la sociedad. Sí, señor. Entonces, aquí ya miramos un poco, o ya se enfoca uno como estudiante del comportamiento organizacional, se enfoca un poco en cómo se están viendo las relaciones entre los jefes y los subalternos. ¿Cómo es ese tema de la autoridad? ¿Cómo es ese tema del mando, del control, de la sanción, del premio? ¿Cómo es ese tema? ¿Sí? Entonces, aquí Max Weber, pues precisamente menciona que en toda organización siempre hay una estructura jerárquica, eso es claro, debe existir, ¿no? Debe existir, ¿sí? Y esa estructura jerárquica nos determina a nosotros como que a nosotros nos ubican en el turbito y nos dan el poder. Pero cuando me dan el poder, no quiere decir que yo sea un buen líder, ¿sí? Por el contrario, muchas veces me afano o cuando quiero referirme a eso, quiere decir de que saco pecho diciendo que yo soy el jefe, que yo soy el que mando, ¿sí? Y por eso se dice que el jefe es jefe aunque mande mal, ¿no? Entonces, toda esa situación está vinculada con estas relaciones de autoridad, en donde tenemos esa especialización laboral. ¿A quién le colocan como autoridad? A la persona que tiene mayor conocimiento, a la persona que tiene mayor experiencia, a la persona que es especialista en esa área, ¿sí? Eso nos ubica a nosotros en una jerarquía de autoridad, ¿sí? Porque si hay un líder o un jefe, quiere decir que hay subalternos.
¿sí? Y cuando los subalternos están allá, entonces yo voy a aprovecharme de una manera impresionantemente negativa y los voy a maltratar. Entonces, ahí vemos nosotros que hay jerarquía de autoridad. Cuando veamos el tema de los diferentes estilos de liderazgo, nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, esa selección formal habla de que nosotros lo que hacemos es seleccionar los que yo considero de pronto van a hacer buen trabajo con nosotros. ¿Sí? Vamos a manejarlo de una manera de que yo voy a seleccionar a las personas que considero yo me van a ayudar. ¿No? Pero siempre vamos a colocar reglas, normas y lo que yo les estaba comentando, y eso hace que nosotros tengamos como un distanciamiento, una brecha muy grande entre, aunque eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Digamos que esa brecha de la impersonalidad ha cambiado muchísimo, porque ya en algunas empresas ya los gerentes son mucho más dados a las personas, somos más dados a que seamos cercanos. O sea, ya esa estructura jerárquica ya se plantea un poco más lineal, ¿sí? En algunas empresas, no en todas, ¿sí? Y entonces eso hace que nosotros tengamos la posibilidad de ayudar a las demás personas, ¿sí? Bueno, aquí miramos entonces los acontecimientos previos. Fíjense que se hablaba entonces de oficina de personal. Eso ha tenido una serie de cambios de nombres con respecto a lo que es el talento humano. La oficina de personal, dice, en 1900 se habla del intermediario entre la organización y los trabajadores. ¿Sí? Oficina de personal. Bueno, pero por lo menos ya existe. ¿Sí? En esa época ya existía. ¿Sí? Como que ya le damos un poquitito de importancia y le prestamos un poco de atención cuando hablamos de oficina de personas. ¿Sí? Ya se empieza a hablar de la psicología industrial. ¿Por qué nosotros empezamos a hablar de psicología industrial? ¿O por qué mencionamos el tema o el concepto de psicología? Porque estamos hablando de que queremos estudiar el comportamiento humano. ¿Sí? Queremos entender el comportamiento humano. Entonces, la psicología, como es la ciencia que estudia la conducta humana, pues una de las ramas de la psicología, una de las áreas de la psicología es la psicología organizacional, que es también llamada psicología industrial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, las personas que estudian psicología se especializan en esto para poder entender el comportamiento de las personas, para poder aplicar unas pruebas de selección, para poder seleccionar a las personas más idóneas. Eso lo miraremos más adelante. Entonces, aquí cuando hablamos de esa psicología industrial, hablamos del estudio científico del comportamiento humano. ¿Sí? En la época de la Gran Depresión, la gente estaba supremamente desubicada, desempleada, había muchísima pobreza, había muchísima gente que se moría de hambre, robaba para poder sobrevivir, y si no, entonces se suicidaban. Grandes familias terminaban envenenándose los papás con los demás hijitos, los hermanitos, para poder no estar viviendo esa hambruna, ¿no? Entonces, la época de la Gran Depresión en 1935 fue una situación superadamente fuerte, ¿sí? Porque los ricos se hacían más ricos, ¿cierto? Y los pobres pues, no tenían cómo acceder a un plato de comida, ¿sí? Y entonces la gente, las empresas lo que hacía era sacar a los trabajadores porque se había industrializado la empresa. Entonces salieron muchos trabajadores, la mano de obra quedó obsoleta, porque ya teníamos mucha maquinaria. Pero pues obviamente con tanta hambre, pues entonces se empezó a hablar de los sindicatos. O sea, cuando nosotros hablamos
del trabajo individual como algo legal, pues también se empezó a hablar de los sindicatos, del trabajo colectivo. Ese trabajo colectivo, pues, lo que nos quiere decir a nosotros es de que nosotros como trabajadores tenemos el derecho a asociarnos a un sindicato. Ese es un derecho que todos tenemos. O sea, nadie nos va a cuestionar si nos involucramos en el sindicato y hacemos parte del sindicato y hacemos las marchas, las huelgas, que normalmente se hacen. Todos tenemos derecho a eso y se tiene que hacer con su debido proceso, ¿sí? Y los dueños del letrero, los gerentes, tienen que aceptarlo. En últimas, tienen que aceptarlo porque lo estamos haciendo dentro de los parámetros legales, dentro de los tiempos estipulados y no estamos violando ningún tipo de situación que nos pueda llevar a que se rompa esos sindicatos. Bueno, esta Carta Magna dice que, inglesa de 1215, base del derecho constitucional, nacida en plena Edad Media, desbordó el espíritu de su tiempo para transformarse en la conquista de las libertades políticas para todo tiempo futuro. Efectúa numerosas referencias del juicio de tales, garantía fundamental de los derechos de los trabajadores. Esta Carta Magna es la que dio lugar a todos esos grupos sindicalistas. Toda la OIT, todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, todo eso que hoy conocemos hoy día, entonces se habla de que esta Carta Magna fue como el primer ladrillo cuando hablamos nosotros de los derechos de los trabajadores, absolutamente todos trabajadores. ¿Sí? Y es lo que ahora uno tiene en cuenta, todos los contratos de trabajo, los abogados laborales están muy pegados a las minucias de los contratos de trabajo para mirar cómo pueden ganar un proyecto o una empresa, ¿sí? Cómo se constituyó el contrato, si recibe órdenes o no recibe órdenes, a quién le tiene que obedecer, tiene que cumplir un horario, a un sitio de trabajo, o sea, todo, absolutamente todo tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Habla de que la Carta Magna se firmó en 1215. Esta carta no solo es considerada como el primer documento constitucional de Occidente, sino el origen del reconocimiento de los derechos humanos. ¿Sí? Eso es supremamente importante. Bueno, ¿dónde y en qué año se crearon los sindicatos? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos nosotros de la industrialización? La industrialización está muy relacionada con la maquinaria, ¿no? Entonces, esa industrialización, o sea, los empresarios empezaron a pensar en ellos mismos, en la productividad, pero no pensaron en los trabajadores. Se quedaron rezagados en eso. Entonces, precisamente los sindicatos fue como una queja para que los trabajadores tuvieran esos derechos, para que sean vistos como personas, no como esclavos, porque es que las personas terminaban realmente con infartos, con derrame cerebral, por el nivel de estrés tan tenaz que tenían. ¿Es qué? Perniciosos. Perniciosos. Digamos que los efectos perniciosos tienen que ver con una conducta muy lenta para poder ayudar a las personas, ¿no? Pernicioso es algo perezoso, ¿no? Como algo que realmente no quiere favorecer a los trabajadores, sino que lo que quiere hacer es que se están haciendo las cosas de una manera muy lenta para beneficio de la empresa, más no para los trabajadores. Es algo de lentitud, ¿sí? Digamos lo que es, eso tiene que ver con ser pernicioso.
Los primeros sindicatos se crearon en Europa Occidental y en Estados Unidos a finales de los siglos XVIII y XIX como reacción ante el desarrollo del capitalismo, ¿no? Porque era lo que estaba de moda y era lo que pues, generaba que los ricos obtuvieran mayor ganancia y nosotros, los de la clase media, entonces tuviéramos que sufrir demasiado. Bueno. En 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, la internacional primera central sindical mundial de la clase obrera. O sea, eso fue un gran logro, la verdad. O sea, quitarle el poder a los empresarios, a los dueños de industrias, eso fue final. Que ellos trataron de pelear con todas sus garras y con todo su poder, pero realmente no lograron, pues porque eso se constituyó de una manera muy organizada, precisamente para favorecer a la clase obrera. Entonces, en 1864, la AIT generó ese cambio a nivel sindical. En este mismo año se reconoce en Francia el derecho a la huelga, que es lo que yo les comentaba ahorita, como uno de los derechos fundamentales del individuo. Y entonces, ustedes saben que una golondrina no hace verano, ¿no? Pero cuando nos reunimos, tenemos un poder impresionante. Y ese poder nadie nos puede quitar. Porque tenemos derecho a cuestionar, a criticar, a pelear por nuestros derechos, a quien no nos están pagando adecuadamente, o que nos están demorando el salario, o que tenemos que trabajar, son 8 horas laborales, acá nos ponen a trabajar como 15 horas, ¿no? Entonces, hay, bueno, el cumplimiento del contrato de trabajo, pues todo eso es importante. Bueno, aquí miramos entonces, como ya hemos ganado un terreno grandísimo a nivel del sindicato y a nivel de los derechos humanos, entonces ahí vuelve y se habla el tema de la psicología organizacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos que ver a las personas no como esclavos, no como objetos, no como personas que podemos manipular, no, tenemos que verlos ahora como lo que siempre hemos sido, como seres humanos. ¿Sí? Entonces, George Elton Mayo, ¿sí?, fundador de la psicología organizacional, él fue uno de los primeros abanderados en la investigación experimental en la industria de las relaciones humanas. Aquí ya hablamos entonces de relaciones humanas. Antes no se hablaba de ese tema. Las relaciones humanas no, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo es que podemos tener una comunicación nosotros al interior de una organización? ¿Cómo es que nosotros podemos entonces vincularnos con las demás personas y podemos reunirnos en una fiesta de fin de año? Eso no se veía. Eso no se veía. Eso era únicamente trabajo y vaya, duerma, coma y siga trabajando. Si es que tenía la oportunidad de dormir o comer, ¿no? Entonces, aquí ya se habla de esa investigación experimental. ¿Qué quiere decir esta investigación experimental? De que hacían estudios experimentales en donde comparaban personas que se les daba cierto tipo de beneficios como trabajadores y a los que no tenían esos beneficios. Obviamente eso nos arrojó un resultado en donde las personas que se les daba una calidad de trabajo más humana rendían mucho más. Y las personas que estaban trabajando por inercia, por obligación, por tensión, por presión, tenían más problemas de salud. ¿Sí? Entonces, eso fue una de las cosas importantes que se hicieron en nuestras relaciones humanas, en esas investigaciones a nivel o al interior de una organización.
Entonces, ¿qué se tuvo en cuenta para eso? Longitud de la jornada, periodos de descanso, planes salariales. O sea, aquí ya empezamos a mirar, bueno, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, usted puede estar oscilando en un sueldo entre esto y esto, ¿no? Chévere, los planes salariales. El factor humano y un poco el paternalismo a la administración. Y se empezó a hablar un poco del paternalismo, pues porque antes, bueno, volvemos a mencionar el tema de la esclavitud. O sea, no había paternalismo, acá era la autoridad y el esclavo, ¿no? Entonces, hay que entender de que nosotros estamos trabajando siempre con personas, que tenemos necesidades, que tenemos gustos, que tenemos anhelos, que tenemos proyectos, que tenemos familia. Y si nos vemos de esa manera, si yo me siento como un trabajador a escucharlo, eso es un cambio enorme, ¿sí? Porque yo quiero, bueno, ¿por qué no produjo lo que usted normalmente producía? ¿Qué pasó? Entonces yo me siento con él y me pongo a conversar y soy un poco más paternalista. Me pongo a pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que me echaron de la casa, ya no tengo a dónde llegar, mi esposa me dejó. Esta película, En busca de la felicidad, es un caso claro de eso. ¿Sí? De eso vamos en su momento lo vamos a hablar cuando hablemos de ese tema de los empoderamientos. Bueno. Walter Scott, entre 1869 y 1865, es el padre de la psicología industrial. ¿Sí? Y aquí ya se empezó a hablar un poco de los procesos de selección. ¿Sí? Como nosotros estamos hablando de que necesitamos escoger a un grupo de vendedores que sean mucho más eficaces en las ventas. ¿Sí? Entonces empezaron a trabajar esa parte desde la psicología industrial, porque estamos hablando de que estamos tratando de entender el comportamiento de las personas y cómo, qué características, por ejemplo, creen ustedes debe tener un vendedor exitoso. Tiene que ser empático. ¿Qué más? ¿Qué entendemos por carismático? O sea, que tiene que tener la actitud, jovial. Ok. Ok. Que tenga buena actitud, que tenga buena comunicación, que se sepa expresar, que tenga fluidez verbal, ¿no? Exactamente. Entonces, en este tema de la psicología industrial, lo que empezaron a mirar es precisamente eso. Necesitamos conocer y potenciar un poco las capacidades que tienen los trabajadores en su área, en la que sea. Pero necesitamos eso. Entonces, empezaron a clasificar. Siempre cuando uno habla de clasificar en los procesos de selección, hay tres aspectos importantes, y es los elegidos con reserva y los no elegidos. ¿Sí? Eso es lo que uno encuentra en los procesos como uno como psicólogo encuentra uno en esa parte. Los elegidos con reserva y los no elegidos. Sí, digamos que cuando hablamos de ese análisis de cargo, nosotros necesitamos cubrir unas vacantes. Entonces, yo atraigo un gran número de candidatos. De ese número de candidatos, hay algunos que tienen un porcentaje en el cumplimiento del perfil en un 90%. O sea, están bien. ¿Sí? Hay algunos que alcanzan el 60%. Digamos que esos serían los elegibles con reserva. Y hay algunos que no cumplen el perfil, con un 20%. Entonces quiere decir de que no. O sea, no lo vamos a tener en cuenta. Si por casualidad los elegibles a los que yo seleccioné, uno de ellos le salió un trabajo mejor y se fue,
Entonces yo tengo a los elegibles con reserva. Entonces yo tengo la posibilidad de tener a esta persona que no tuvo todo el perfil al 100%, pero se le puede capacitar. Entonces vamos a potenciar lo que él ya tiene y le vamos a generar más reconocimiento. Entonces, bueno, eso es lo importante de este personaje. Y ya se empiezan a hablar un poco, ustedes saben de que en psicología se utilizan muchísimo los procesos psicológicos o las pruebas psicológicas, ¿no? ¿Sí? Los test psicológicos, los test psicotécnicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que seleccionar a un cajero en un banco, ¿qué tengo que evaluar? Honestidad, sí, eso podría ser. ¿Qué otra cosa tengo que evaluar en un cajero? Sí, pero hay algo que les falta a ustedes. Asociar. No, eso es importante, pero yo necesito que esta persona sea ágil visualmente, ¿sí? Que reconozca rápido. Yo soy de contar rápido, ¿no? Y tiene que tener una agudeza visual impresionante, tiene que contar rápido. Entonces yo tengo que aplicarle pruebas psicológicas o psicotécnicas que evalúen visión, agilidad, toma de decisiones, o sea, que sean supranaturales. En la juventud. ¿Dónde? En la juventud, en Casino. Y yo aprendí a conocer mis billetes sin estarlo probando. Mirando así. Yo ya sentía el papel y ya sabía cuándo el billete estaba para hacer ese movimiento. Entonces, sí, necesitamos que la gente tenga cierto tipo de destrezas, que tenga cierto tipo de agilidad, de rapidez, que sean rápidos en las relaciones. Bien, vamos a parar acá, muchachos. Que descansen un poco. ¿Qué clase tienen ahora? Seguridad social. Enfermería social. Ok. Bueno, acuérdense para mañana, por favor, investiguen impacto psicológico del desempleo. Bueno, lo veremos mañana, muchachos. Esperemos que mañana ya estén todos, ¿no? Entonces, como hay una movilidad, pero es que